Para Dime, resituar dime. un poco todo esto que estamos hablando, porque ya sí que lo he puesto a grabar, Vale. partíamos de que yo estaba explicando situaciones de intervención en crisis, ¿no? Y que hay personas que en este tipo de situaciones tienen los recursos desactivados. Tú aportabas, ¿no? Que hay como varias cosas a tener en cuenta que pueden, digamos, un poco o confrontar o completar un poco, ¿no? Esa explicación. Y entonces vas a hablar de dos, ¿no, Miguel Ángel? La teoría de los tres cerebros y la teoría polivagal, ¿no? Sí, al final se solapan, ¿eh? Y vienen a plantear lo mismo. Vale. Claro, bueno, la idea era tener más una conversación y ver qué te aportaba y demás. Pero bueno, tú ya haces lo Perfecto, que... sí, pero por eso quiero escucharlo, quiero escucharlo. ah, creo que cuando hablamos de desactivación, y me gusta el concepto, pero creo que es interesante que a la gente le quede claro que esa desactivación es lo que tiene que pasar. Ajá, muy bien, O lo que pasa por cómo estamos fabricados. Es decir, no hay ningún defecto en que se desactiven muy bien. los recursos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son tres estructuras que evolutivamente, y lo utilizamos como metáfora, pero creo que el funcionamiento refleja bastante cuando la gente lo está viviendo, ¿no? Una situación de trauma. Evolutivamente, primero era el reptil, que tiene un manejo de la supervivencia basado en el desaparecer, inmovilizarme, congelarme. Es decir, Ujú. el reptil, cuando se siente en peligro, lo que hace es intentar confundirse con el ambiente para no ser descubierto. Sí. Luego aparece el mamífero y lo que hace es activar la ansiedad. ¿Vale? Y luego aparece el humano ya con el neocórtex y aparecen las estrategias pues, más complejas que todos podemos hacer. Si yo me voy a sentir, si lo que sucede me genera un impacto de miedo a la supervivencia, en ese momento voy a actuar como un reptil, es decir, me voy a congelar. Eso no es ningún defecto. Es decir, la persona no está siendo menos hábil, está Ujú. simplemente actuado como tiene que actuar, como estamos diseñados para actuar. Nos guste o no nos guste, pero la evolución es como es. Entonces, esa desactivación de recursos significa que en esa escalera que va desde el reptiliano, pasando por el límbico hasta el prefrontal, cuando el impacto es muy fuerte, la información no sube hasta arriba. Por tanto, es el límbico o el reptiliano los que se hacen cargo. Ujú. ¿Vale? Entonces, cada uno hace lo que tiene que hacer. O bien lucho y huyo si es el límbico, o bien me congelo. Estamos diseñados para eso. No hay ningún fallo. No es que la persona que sea más fuerte es capaz de dominarle, tiene más recursos y la más débil no. Es simplemente cómo vive tu sistema nervioso ese impacto. Si me genera muerte inminente, voy a actuar como un reptil. Si me genera mucho estrés, pero siento la posibilidad de ganar, de vencer, se va a activar el límbico. Y algo que incluye la polivagal, que es súper interesante, es que cuando la información está ahí entre el límbico y el prefrontal, el contacto humano puede ayudar muchísimo a establecer seguridad. Por eso Ujú. las figuras, ¿no? Terapeutas, amigos, consejeros, lo que sea, nos aportan tanto. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí, 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 perfectamente. Entonces, simplemente era eso, que creo que vale la pena que le recordemos a la gente que esa desactivación de recursos es un mecanismo de adaptación Mm. con muchísima evolución, con muchísimos milenios de adaptación evolutiva y ha funcionado muy bien. Sí. O sea que en nuestras circunstancias actuales, obviamente quedarte congelado no es muy buena idea. O sobre reaccionar, en muchos casos no tiene salida, es decir, no podemos hacer nada. Mm. Pero es parte del trabajo que luego como psicólogos y pacientes hacemos, que es reeducar y conseguir que la información, a pesar del impacto, suba hasta el prefrontal y poder autogestionar esa situación desde el córtex. Pero para eso tenemos que hacer ejercicios que permitan que la información suba hasta arriba. Ujú. ¿Sí? Desde la teoría polivagal hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el de neurocepción.
¿vale? A ver, explícalo. ¿Por qué es chulo esto? Lo que plantea Porges, que es el autor de la teoría polivagal, es, para mí el resultado de la neurocepción es limitar el impacto de culpabilidad que le damos a las personas por sentirse como se siente. Entonces, la neurocepción lo que viene a plantear es que es tu sistema nervioso autónomo el que reacciona frente a los acontecimientos y no tú deliberadamente. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un fuerte impacto, ¿no? Siguiendo con la metáfora de los 3 cerebros, yo vivo en el prefrontal. Es decir, eso que llamo yo está aquí arriba, en el tercer piso. Por debajo están el límbico y el reptiliano. Entonces, si yo tengo un fuerte impacto emocional, lo va a gestionar o el límbico o el reptiliano. Y lo van a hacer sin que yo haya entrado en escena. Muchas personas se culpabilizan por sus reacciones, por cómo fui tan débil, porque no pude reaccionar de otra manera. Y creo que es cualquiera de las dos teorías que se solapan, creo que es súper interesante poderles ayudar a mostrar cómo la neurociencia demuestra que cuando tengo un fuerte impacto, yo ahí probablemente no tengo nada que ver, por cómo estamos construidos. Y ayudar a la gente a que compruebe que su estructura está diseñada porque tenemos fórmulas muy rápidas de reacción que posiblemente no se ajusten a las necesidades del siglo XXI, pero que están diseñadas durante milenios. Y que el único foco que tienen es permitir nuestra supervivencia. Entonces, si mi sistema nervioso identifica algo que por las vivencias que yo haya tenido, por ser un mamífero, las identifica como una fuerte amenaza, lo que va a hacer mi sistema, con independencia de mí, va a ser ponerse a la defensiva. Si es un impacto que pone en riesgo mi vida, reptiliano. Si es un impacto que es una amenaza, tipo depredador, pero en el sentido de ¿qué puedo hacer? Límbico. ¿Vale? Si es una amenaza muy, muy ligera, pues evidentemente la información va a llegar a la prefrontal y puedo establecer, ¿no?, qué hago con esto. Me gusta mucho esa diferencia, ¿no? Porque habla perfectamente de 3 tipos de situaciones amenazantes que las solemos gestionar de forma distinta, ¿no? Algunas son más habituales para dificultades ligeras o leves, como tú has dicho, ¿no? Y luego las moderadas o las más graves no son las más inusuales y, como tú decías, las que suelen generar más impacto y más sensación de culpa o estigmatización a la persona, ¿no? Claro, y cuando la persona está en ese estado, ¿no?, ahí podríamos llegar incluso a entender la disociación, es decir, de alguna manera, si el impacto es muy, muy fuerte y ha sido muy, muy fuerte, de alguna manera es como, metafóricamente hablando, es el yo en ese prefrontal, en el neocórtex, perdón, el yo no está, se está gestionando desde otro lugar. Entonces, cuando el acontecimiento desaparece y la amenaza no está presente, la información vuelve aquí, y al neocórtex. Entonces la persona es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que he perdido el control? Y no es en absoluto una pérdida de control. Es una pérdida de control si lo miras desde la perspectiva del yo. Claro. Pero es absoluta toma de control desde la perspectiva evolutiva. Claro. Es tu sistema para dar la mejor respuesta que ha heredado durante miles de millones de años, se congela porque en esa situación entiende qué es lo que siempre ha hecho. Frente a una amenaza que se pueda parecer a esto, desaparece. Frente a una amenaza que pueda parecerse a esto otro, corre o pelea. No hay ninguna pérdida de control. El sistema está funcionando perfectamente. Pero a los humanos occidentales especialmente nos cuesta mucho entender que ese funcionamiento perfecto es independiente del yo. ¿Vale? Entonces creo que la neurociencia y la neuroanatomía en este sentido nos permite entender por qué yo percibo que pierdo el control y que eso sea un funcionamiento perfecto. ¿Sí? Creo que desculpabiliza muchísimo, muchísimo. Entender que hay una parte de mis pensamientos, emociones, que no tienen nada que ver con yo, pero que pasan aquí dentro, desculpabiliza mucho porque luego
ya no voy enfocado a que eso no suceda, sino va enfocado a qué voy a hacer con esas otras cosas que pasan dentro mío que yo no las provoco. ¿Cómo las voy a vivir? ¿Qué espacio les puedo dar? ¿Cómo puedo aprender a vivirlas sin que se queden estancadas en cualquiera de los 2 primeros pisos? ¿Cómo puedo hacer que, a pesar de que ese estímulo hoy me bloquee, cómo voy a hacer para que ese estímulo a lo largo del tiempo permita que la información fluya hasta el neocórtex? Y ahí tenemos múltiples ejercicios que nos pueden ser útiles para poder autorregular y poder gestionar desde el córtex todo eso que hasta ahora se encarga cualquiera de los otros 2 sistemas. Sí, sí, Y eso. genial. ¿Sí? Genial, genial. Yo he estado como de la teoría polivagal no la conocía mucho previamente a la charla, digo, bueno, me voy a documentar un poco, por lo menos para tener algo que decir, ¿no? Y la verdad, lo que yo había leído justo es que decía en este blog que hablaba de la teoría polivagal que el sistema parasimpático se dividía en 2 vías, una ventral. O sea, el nervio vago se dividía en 2 vías, una ventral y otra dorsal, que cuando se activaba la vía ventral era una búsqueda de supervivencia más desde lo social, desde la empatía, o recurrir a ayuda de gente de confianza y que producía pues lucha o huida, y que cuando se activaba la dorsal, ahí estaba implicado el cerebro reptiliano y que lo que producía era congelación, ¿no? Bloqueo, ¿no? Claro, como didáctica, me parece mucho más fácil entenderlo desde los 3 cerebros. Exacto, sí, quizás sí. La cosa que añadiría la polivagal, aparte del concepto de neurocepción, añade muchas cosas, ¿eh? Yo no soy experto en ninguna de las 2, pero añade muchas cosas, pero el concepto de neurocepción a mí me parece básico. O sea, poder entender que mis reacciones no las decido yo, me parece importantísimo que la gente se familiarice con me pasan cosas porque mi sistema reacciona a eso sin que yo pueda decidirlo, por la información que tiene almacenada. Exacto. Y luego lo que aporta es el tema de ser mamíferos, ¿vale? Es decir, si yo he tenido un buen apego, si tengo buen vínculo y demás, cuando la situación no es amenazante de vida o muerte y se me activa el vago ventral, ¿vale? Mi voluntad, mi tendencia, lo que se activa es lo que llaman compromiso social. Es decir, buscar el apoyo del grupo para resolventar esos conflictos. Vale. Esto lo hacemos todos, es decir, tengo una preocupación y demás, oye, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Siempre y cuando hayamos tenido un apego que sea mínimamente saludable y seguro, sobre todo. ¿Vale? Si el impacto es mayor, entonces se activaría el simpático. Es decir, la lucha o huida. Si no puedo contar con la seguridad del grupo, el impacto es mayor, mi sistema se tiene que hacer cargo por sí solo. Lucha o huida. Vale, pero creo que lo había confundido. Sí. Y si, a pesar de eso, el impacto aún es mucho mayor, no puedo contar con el apoyo social y el sistema de lucha o huida no puede hacerse tampoco cargo porque no es óptimo, porque no sé de dónde viene la amenaza o me parece que es una amenaza increíble. Lo que voy a hacer es congelarme, que es la rama del nervio vago dorsal. Tal cual, sí. Cuando se activa esa rama, el sistema se congela. ¿Vale? Entonces son como los 3 sistemas. A mí me parece que la gran aportación, porque el vago dorsal sería el equivalente al cerebro reptiliano, ¿no? Más o menos. El simpático, evidentemente, es el límbico. Y la gran aportación es todo el tema de los mamíferos. Es decir, la importancia que tiene el soporte y la seguridad social. Porque si tienes eso bien construido y tienes tus apoyos y demás, todo lo otro realmente vas a necesitar un fuerte impacto para que salte esa protección, ¿vale? Y como terapeutas, digamos que de alguna manera
tú puedes sentir en qué estado está la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el terapeuta esté tranquilo, porque si tú estás tranquilo, tienes activado tu vago ventral. Y eso aporta una seguridad que a veces nos planteamos, wow, ¿y cómo es que en mi presencia o en esta conversación, que tampoco ha sido tan diferente de otras, qué ha pasado ahí? Y muchas veces tiene que ver con esa percepción del otro, ese poder notar tu vago ventral, tu seguridad y compartirla. Y cuando eso sucede, pues las conversaciones van a otro lugar y suponen una diferencia, bueno, unas conclusiones diferentes y una sensación de seguridad para la otra persona diferente también. De ahí la importancia de que ¿no? En términos más abstractos, de que el terapeuta esté en su lugar y que esté calmado. Es que ahora que estás hablando, Miguel Ángel, yo creo que lo has explicado de manera maravillosa porque se me ha hecho incluso mucho más entendedero todo lo que he estado leyendo, porque algunos conceptos se me habían mezclado, claro, tampoco es que había dedicado grandes horas de estudio a esto, ¿no? Pero Y tampoco es una teoría fácil de entender. tampoco es fácil, es verdad. Si no tienes unos conocimientos previos y lo escuchas así directamente, pues a lo mejor te quedas un poco bloqueado, ¿no? En límbico. Pero yo creo que con lo que estabas explicando, las personas que yo suelo atender cuando las atiendo por temas de trauma o por situaciones potencialmente traumáticas, las puedo clasificar en digamos, en esos tres estratos, tal cual lo has explicado, ¿no? Tengo personas que han sufrido, por ejemplo, delitos violentos que atiendo y que buscan ayuda de manera, pues eso, con vinculación emocional, fácilmente estableces un vínculo, establecen confianza y en una sesión prácticamente o en 2 sesiones como mucho se ha resuelto la dificultad. Tengo personas que tienen muchísima ansiedad, tienen mucho miedo irracional, ¿no? Que les vuelva la persona que les ha agredido, que ha cometido el delito, que vuelva a hacerle algo, que le pueda hacer algo a su hijo, por ejemplo, si eres padre o madre, ¿no? Y es algo muy racional que les está generando un sufrimiento muy intenso y aquí es donde tengo que utilizar más sesiones, ¿no? Necesitan un poco más de intervención, pero funciona bastante bien. Pero el gran reto, la gran dificultad que me he encontrado y la mayor frustración que me he encontrado ha sido personas que han estado en un estado de disociación, ¿no? En un estado de congelamiento, de bloqueo, que no he podido establecer ni siquiera un lazo empático de confianza suficiente como para que empiecen a funcionar. Y personas que me he encontrado en este estado, que sería más el reptiliano, ¿no? Con la parte más reptiliana activa, personalmente se me ha hecho muy, 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 muy complicado poder ayudarlas. Hay un libro que creo que en algún momento por redes lo hemos comentado, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Lo tengo ¿vale? apuntado en mi lista de deseos, muy bien, sí. Es súper interesante porque lo que viene a transmitirte, ahora no recuerdo el autor, pero es súper interesante porque lo que descubren es que con el escáner cerebral lo que descubren es que si yo estoy en shock, bloqueado, las áreas que tienen que ver con el lenguaje están inactivas. Por tanto, pedirle a alguien que relate o hable sobre el trauma es muy, muy poco efectivo. ¿Vale? Entonces, por eso en esa obra, y particularmente también lo defiendo, el acompañamiento complementario de recursos que tengan que ser más neurológicos o más físicos, si lo queremos ver así. Es decir, ¿cómo puedo ayudar a ese cuerpo a poco salir de ese estado de bloqueo? ¿Cómo transmitirle al cuerpo y, por tanto, al sistema nervioso que la amenaza inminente de muerte ha bajado? ¿Vale? Porque la conversación es muy complicada, si no imposible, porque no está activada esa capacidad. Y luego, por otro lado, la importancia, de nuevo, que no sé si también iba por ahí, la importancia de uno saber a qué se está enfrentando, saber que tiene una persona disociada, que obviamente está en la sensación de mayor bloqueo porque se ha sentido
en la mayor amenaza posible y se ha quedado ahí enganchada, y mantenerse tranquilo para que el vago ventral genere ese feedback con la otra persona, que la otra persona resuene en tu seguridad y poder acompañarla al ritmo que la otra persona esté preparada. Pero esto requiere bastante preparación, ¿eh? Por parte del terapeuta o de la terapeuta. Y bastante paciencia. A eso me refiero, que no es... Uno de nosotros tiene muchísima, pero creo, y por eso te planteaba, ¿no? el incorporar o el conocer estos modelos, porque cuando tú puedes identificar que alguien está en ese bloqueo, que es incapaz de verbalizar, y demás, no voy a forzar esa estrategia. Voy a ser mucho más compasivo, voy a poder conectar con que realmente ha habido un miedo a la muerte. Eso es muy difícil de simular. Es decir, cuando tú ves a alguien bloqueado, sabes que es alguien que ha sentido que su vida estaba en absoluto riesgo. Sí. Y a partir de ahí es una empatía diferente, porque sabes que esa persona ha sentido el mayor miedo que se pueda sentir y que en ese momento el miedo ha sido tal que es como, oh, tengo que salir de aquí. ¿Sí? Como cuando el gato pilla al ratón, que el ratón es como no estoy, ya se abandona y es, si hay suerte, lo mismo piensa que no estoy y que estoy muerto y me deja ir. ¿Sí? De ahí Es la en esa situación. importancia que las personas que tienen trauma o que están bajo los efectos del trauma, cuando acuden a terapia, acudan a un lugar indicado con un terapeuta o una terapeuta bastante adiestrada, ¿no? En estos conocimientos, porque si no, a veces la dificultad se puede agravar. Yo personalmente he experimentado al inicio de dedicarme a trabajar con personas que tienen trauma, esa urgencia o esa prisa o esas expectativas que depositas en la persona que tienes delante para que mejore, porque egoístamente quieres sentirte efectivo como profesional, quieres sentir que estás ayudando, entonces necesitas que esa persona vaya avanzando. Pero claro, si no haces una buena lectura, una lectura adecuada de la situación de dónde esta persona está activada, puedes cometer una negligencia sin darte cuenta. Pues fíjate que, vayamos a la teoría polivagal de nuevo, ¿no? Sí. Si tú quieres que esa persona avance, ¿dónde estás? En tu simpático. Estás generando inercia, estás generando presión. Exacto, muy bien, muy bien. Ya no estás en el vago ventral. Ya no estás generando seguridad. Ya estás generando presión. En muchísimos casos esa presión se acaba traduciendo en culpabilizar al otro. No lo estás entendiendo, como es que no eres capaz. A veces no necesitamos utilizar esas palabras. Años atrás, cuando la compasión no estaba tan a mano de todos, sí que se utilizaba mucho más. A día de hoy, evidentemente, todo ha cambiado y conocemos mucho mejor el funcionamiento del cuerpo humano y demás, y podemos empatizar mucho más con el otro. Pero aún así, la actitud puede ser la de deberías estar reaccionando. Exacto. Con lo cual, yo como terapeuta estoy en mi simpático. Muy bien. Estoy azuzándote. Qué interesante. Y ya no estoy en mi vago ventral de soy tu seguridad. Yo reconozco que me he situado en esa posición cuando he sido más novato y he replicado algunas de las dificultades que algunos pacientes me han contado o que yo en retrospectiva he podido analizar que me ha pasado con algunas personas y que ya no he vuelto a ver, ¿no? De esa presión hacia la persona, muchas personas me han, por intuición, al final he evolucionado hacia esto, pero sin tener esta maravillosa explicación que ahora visualmente incluso es fácil de entender cómo está esa persona y qué recursos están activos o inactivos, ¿no? Entonces, me ha pasado que a veces las personas me lo han dicho, ¿no? Que hay psicólogos o psicólogas que les han atendido y que a la que ha habido 2 o 3 sesiones que ellos o ellas no podían hablar porque tenían como esa capacidad bloqueada, ¿no? De poder expresarse y las sesiones eran sin hablar, el terapeuta o la terapeuta haciéndole preguntas y sin hablar, y a las 2 o 3 sesiones que no han funcionado le han dicho, mira, cuando estés dispuesta a abrirte, cuando estés dispuesto a colaborar, me llamas. Claro, es tremendo. Es tremendo. En Occidente confiamos tanto en el neocórtex, confiamos tanto en lo intelectual. Hemos creído que la escalera es al revés. Hemos creído que es de aquí hacia abajo. Y en realidad es de abajo hacia arriba. Muy bien. Entonces,
no podemos exigir a alguien que haga algo que no puede hacer. Claro. ¿Vale? Entonces, obviamente, es muy noble por tu parte reconocer todo eso. Yo por mi parte lo reconozco de la misma manera, tanto tiempo atrás como en la actualidad. Aún me pasa que te enfrentas con un caso que no se ajusta a lo que ya conoces, porque cada caso es diferente, que puede tener algunos matices, y bueno, todos tenemos nuestro sistema. Entonces llega un caso que mi sistema nervioso lo percibe como un aquí no me siento del todo seguro, no sé lo que está pasando, se me activa el simpático y ya ejerce una influencia diferente. Nos puede pasar a todos en cualquier momento, pero la cuestión es que si tienes claro algunos conceptos, el riesgo de llegar a culpabilizar a la persona que ha venido a solicitar tu ayuda es menor. A la persona que está admitiendo que no puede, no puedo. Entonces, me parece muy incluso bonito que hayas hecho esa matización de no culpabilizar a la persona, incluso cuando estamos describiendo pues, estados, ¿no? Que yo a lo que me refería con la desactivación de recursos es a una situación objetiva que te puedes encontrar, pero sí que me parece muy importante y muy bonita esa matización que tú has hecho de no es que deberían de estar funcionando, esto es lo que te vas a encontrar y necesariamente pasa porque tiene una explicación neuronal, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros. Claro. Es que es algo importante. Es decir, no es que haya un mal funcionamiento, ni una ausencia de recursos, ni una limitación. Es decir, el sistema nervioso es un sistema construido de manera evolutiva, es decir, la mayoría de nosotros compartimos muchos rasgos, y luego biográficamente. Obvio que si yo he vivido con un apego muy saludable, muy seguro y demás, mi sistema va a necesitar dosis de amenaza mayores para reaccionar de manera potente. Si yo he vivido en entornos con agresividad, violencia, eso va a estar muy a flor de piel. Entonces me voy a encontrar con una situación algo más dura y mi sistema va a estar mucho más alerta y va a reaccionar antes para que no me vuelva a pasar. No hay una falta de recursos, hay una agudización de los recursos en realidad. Congelarse, el sistema límbico y la ansiedad es un recurso, son los recursos. ¿Sí? Es lo que mi sistema hace con esas situaciones porque lo ha hecho durante toda la historia evolutiva. Claro. Entonces, no es que no tenga recursos, es que son los recursos para esas situaciones tan extremas. Qué bien. Y la idea era no culpabilizar, no hacer sentir a la persona, porque si hablamos de una disminución ¿no? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le has dicho? Perdona. Desactivación de recursos. Pero claro, son desactivación de los recursos más cognitivos o emocionales, ¿no? Exacto. Y se activan otros recursos. Exacto. Que tienen mucho más que ver con la supervivencia. Con la supervivencia, claro, muy bien. El matiz tenía que ver con que si yo escucho que se me desactivan los recursos, la conclusión que yo saco es yo no soy capaz. Claro. ¿Vale? Y es posible que tú en el córtex no seas capaz. Exacto. Pero tranquilo. Y que permanezcas y que puedas permanecer ahí mucho tiempo, ¿no? Tanto tiempo que te dé la sensación de que no eres capaz, pero en realidad es que eres capaz, pero desde otros recursos. Exacto, se han activado otros recursos que son los que, por filogenia, corresponden a situaciones tan graves como esas. ¿Vale? En realidad no sabemos hacernos cargo de algunas situaciones, no sabemos. Suerte que tenemos esos recursos. ¿Sí? Entonces, el matiz, y por eso te proponía, ¿no?, comentar esto, era poder ayudar a la gente a darse cuenta de que estos son otros recursos. Muy bien. Que son maravillosos, que son los que nos han salvado la vida en multitud de situaciones a lo largo. Por eso estamos a día de hoy aquí. De acuerdo, vivimos en un mundo mucho más seguro, que es el mundo del siglo XXI, y los necesitamos menos, pero siguen estando ahí. Y funcionan muy, 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 muy bien. Qué bien que tuvieras ese sistema cuando eras niño o niña y tu padre se ponía a gritar. O se ponía a dar golpes. Y de repente tu tema se conectaba o se separaba en el reptiliano. ¿Sí? Y el reptiliano lo que te proponía, la actitud que transmite es la de no existo.
no hagas ningún ruido, no respires. Qué bien que si hay una amenaza ahí, aparentar que no existes. Que ese es Es un recurso súper habitual en el mundo de la infancia, ¿no? Ante adultos abusadores, ¿no? Y siendo tan habitual, por no decir que es la norma, Muy nos damos divertido. cuenta de que si es la norma y que si es lo más habitual es porque estamos diseñados para actuar así. Pero fíjate, Si ¿no? hay una amenaza, Perdona, que te he perdona, cortado. Si hay una si hay amenaza, una amenaza tan grande como esa, a la que yo no puedo hacer, a la que yo no me puedo enfrentar, lo único que puedo hacer es que la amenaza no me perciba. Y lo que hago es tratar de desaparecer. La respiración se congela, si viéramos a alguien, no hay movimiento, el cuerpo está catatónico, o se parece, la respiración es muy suave para que casi no hay respiración, y la persona está congelada. Claro, si yo luego como adulto, eso lo supero afortunadamente, me voy de casa, tal, pero como adulto de repente llega una situación que para el sistema del nervioso es equivalente. Una pareja que grita, un jefe agresivo y demás, mi cuerpo ya está predispuesto porque lo ha aprendido a congelarse. Y entonces voy a experimentar sensaciones que a lo mejor no sé de dónde me vienen, pero simplemente son la réplica de lo que ya me funcionó, porque es lo que ha hecho mi organismo, no mi organismo, sino todos los mamíferos durante miles de millones de años. claro, cuando hablamos de los niños quizás nos es un poco más fácil entender que se produzca esto, pero cuando hablamos de adultos, por ejemplo, hablo de mujeres que han sufrido acoso sexual, abuso sexual, agresiones sexuales, hablo de personas que han estado sufriendo moving en el trabajo, ¿no? Qué difícil y qué cruel a veces somos los adultos a la hora de hacer juicio hacia estas personas que han vivido estas situaciones traumáticas, porque los estamos juzgando de no haber hecho cosas desde su sistema más cognitivo, como es hablar, denunciarlo, no haber soportado tanto, no haber aguantado tanto, por qué te callaste, por qué no hiciste nada tanto tiempo. Y animaría a cualquiera de esas personas que han sufrido alguna de esos tipos de amenaza o de violencia, a que cuando se encuentre con ese juicio, la respuesta es, para mí, qué suerte que no lo hayas tenido que vivir y no sepas cómo reacciona realmente el cuerpo. Que, Porque tu juicio hacia mí, desde el córtex, me demuestra que no tienes ni idea de cómo funciona el sistema nervioso. exacto. Y que cualquier persona en una situación que es vivida como una amenaza para nuestra vida, va a reaccionar como lo ha hecho mi sistema, protegiéndome. Si estoy siendo agredida y me defiendo, seguramente va a ser peor, con lo cual, ¿qué hago? ¿El sistema límbico es apto para esa situación? No. Se va al reptiliano, desaparece. Y desaparece. Obviamente, llegamos al extremo, se desconecta obviamente del córtex y hay la disociación. Y nuestro trabajo va a ser generar esa seguridad para que pueda restablecerse esa conexión. Y obviamente va a ser algo gradual. De hecho, muchas víctimas de agresiones sexuales relatan que mientras estaban siendo agredidas tenían una experiencia como que se estaban viendo desde fuera, literalmente, ¿no? Como si no estuviesen ahí dentro del cuerpo, sino que se veían desde fuera. Claro, ¿no? Sería la vivencia de esa disociación necesito estar fuera de aquí, no puedo soportar todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vemos es que realmente hay la dificultad o incapacidad para poder hacerse cargo de lo que está pasando ahí. Qué importante, Miguel Ángel, y además me encanta que me hayas hecho ese comentario. Es muy generoso por tu parte porque te lo podías haber callado y haber hecho un juicio de valor, no decir, bueno, pues mira, ahí Fran le ha faltado especificar esto, ¿no? Pero qué generoso que lo hayas compartido porque de esta manera queda mucho Si más quieres, rico. si quieres te explico por qué lo he compartido. Venga, pues adelante. Porque creo que conocer este modelo, al menos para mí, supuso verlo con más claridad y, por tanto, limitar mi juicio casi involuntario. Claro. ¿Vale? Y ese tipo de lenguaje facilita que podamos hacer juicios y por eso lo quería compartir contigo, sobre todo porque sabía que ibas a estar absolutamente predispuesto a escucharlo, eso por un lado. Y a pesar de, y sobre todo porque aunque utilices ese otro lenguaje del déficit de recursos o desactivación de recursos, creo que tu vago ventral
en muchos casos ya suple el que tu mente pueda estar hablando de, ¿no?, desactivación y demás. Pero fíjate, ahora ya no lo explicaría igual. Ahora lo explicaría, evidentemente, como una desactivación de recursos cognitivos, mentales y emocionales, pero una activación de recursos de supervivencia, ¿no? Y creo que ese empoderar al otro, recordándole que tiene esos otros recursos, Recursos reptilianos, ¿no? eh, Podríamos decir. creo que casaba mucho contigo con el gran trabajo que haces ayudando a la gente a empoderarla, a que sean capaces de salir adelante. Y creo que, bueno, que eso podía hacer que la gente aún se sintiera mejor bueno, con el trabajo que haces. Y por eso fue. ¿Sí? Pues, es que, pues me alegro muchísimo porque la verdad es que es un matiz, pero oye, es un mundo, ¿eh? Porque no es lo mismo decirle a una persona que tiene sus recursos desactivados, aclararle que tiene algunos recursos desactivados, otros los tienes activos y el por qué está sucediendo eso, ¿no? Ya digo, yo cuando te escuchaba, también soy muy puntilloso, ¿eh? Lo reconozco. Bueno, pero en este caso muy constructivo. Pero cuando lo escuchaba era como, siempre me planteo, bueno, entonces, ¿qué lectura se puede hacer de eso? Y es la que te decía, es decir, estamos haciendo que toda una parte de la experiencia humana la estamos como acusando, la estamos hablando como desactivación, como incapacidad, impotencia, lo que sea. Y es, creo que valdría mucho la pena que pudiéramos ver eso como otro recurso y validar a la persona incluso en esa situación. Y como sé que eres terriblemente humano y te encanta empoderar y acompañar y validar, no sé, sentí como que valía la pena que en esa circunstancia también lo pudieras hacer, que tuvieras ahí el recurso como para decirle al otro, está genial esto que está pasando, es lo que tiene que pasar y es cómo funcionamos. Y Genial, ese sí, fue sí. lo que me hizo plantearme, oye, Fran, ¿hablamos sobre esto? Oye, te veo en un... no sé si igual es mi sensación porque solamente estamos hablando de esto y no estamos hablando de otra esfera, pero de la última vez que tuvimos una conversación así de interesante y de profunda, que además la grabamos en vídeo, ¿no? Que hicimos aquella charla que quedó grabada, ¿no? Contigo, que estabas en un plano más espiritual, ahora te veo en un plano más neurocientífico, ¿no? Sí, no y todo lo contrario. Uh, la verdad es que he dado muchas vueltas, he estado con la psicología, ¿no?, la terapia de aceptación y compromiso, luego me hice mi viaje por la terapia alternativa, espiritualidad, y tengo la sensación de como estar cerrando un círculo. Es decir, herramientas que vengan de donde vengan, pero que tengan un respaldo sobre cómo realmente funciona el sistema nervioso. Poder tener la seguridad de esta herramienta que se supone que no debería funcionar porque no tiene respaldo científico y demás, pero, wow, cuadra con cómo parece funcionar el sistema nervioso. Haciendo esto yo puedo estar generando esa presencia, ese vago ventral, ¿sí? Y sí, es verdad que me encanta todo lo que pueda ser mucho más aplicado, que sea mucho más palpable, pero no le resta a lo otro, es decir, lo sigo defendiendo, me sigue encantando todo otro plano, pero he como vuelto a casa. Encontrarme de nuevo con el cuerpo, con el sistema nervioso, poder tener esta estructura, ¿no? Me ha parecido un poco como tú lo has sentido hace un rato, ¿no? Que es como, es que ahora lo puedo ver. Sí, Y de alguna exacto, sí, sí. forma darle cuerpo a ideas, ¿vale? Alguna formación que he hecho que realmente ha implicado el cuerpo, te das cuenta de lo importante, porque es de abajo arriba, lo importante que es ese trabajo que no es solo intelectual, que es de presencia, de poder influir, ¿no? Pero aquí te estoy hablando de técnicas que a lo mejor hace una década que conozco, como el MDR, pero que de nuevo como que tienen mucho más peso porque entiendes que son herramientas que te permiten que la persona empiece a mostrar poros y que la información no se quede quedada o en el límbico y que empiece a filtrar hacia arriba. Entonces dices, wow, qué técnicas tan valiosas. Y supongo que cada uno lo hace a su manera, pero para mí tener este respaldo ahora con estas teorías que te comentaba, como que les da más poder. Claro, con eso yo quiero reivindicar también el papel y la importancia que es tener una formación muy amplia como terapeuta, en contraposición, por ejemplo, a tener quizá formaciones más específicas, como por ejemplo desde el mundo del coaching, ¿no?
que no es una crítica destructiva ni mucho menos, sino lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, tienes una formación muy específica, ya sea vía coaching o ya sea psicología cognitiva o ya sea psicología conductual, etcétera, o sea, solamente una vía terapéutica muy purista en algo, te pierdes otras vías que pueden complementar, ¿no? Por ejemplo, desde Claro, la perspectiva del coaching, estaba escuchando ayer un podcast que me gusta mucho, que es de Life Coaching se llama. Pero claro, ahora con lo que estamos hablando, la lectura que me venía a la mente ahora es, en la situación que estamos viviendo actualmente, donde muchas personas o están en el sistema límbico o en el sistema reptiliano activas, superactivas, esta perspectiva del coaching que yo estaba escuchando en el podcast era muy límbica, ¿no? Era tienes que hacer, ¿no? Y decía, esto no funciona, esto es es imposible muy de que arriba funcione. abajo, es muy de arriba abajo, es decir, algo que no he comentado, pero que creo que ha quedado claro es, obviamente la información viene de abajo arriba. La Ajá, estructura, la información llega por la médula, si es muy, muy grave, ¿no? Y muy amenazante, me quedo aquí, si no, puedo subir hasta el límbico y si no llega al córtex. Otro dato que no he comentado es que la información es mucho más difícil que fluya de arriba a abajo. Es decir, el límbico y el reptiliano no reciben órdenes del córtex. Entonces, la gran mayoría de psicoterapia, llamémoslo oficial, y de coaching y demás, bajo mi perspectiva también, tienen una orientación de arriba a claro, abajo. Es decir, que tu córtex le diga a los otros cómo tienen que funcionar. claro, ¿Esto es exacto. útil? Por supuesto que es útil, siempre y cuando la persona pueda estar en los tres sistemas. Ah, Pero si realmente estamos enfrentándonos a alguien con un trauma, con una situación crónica y demás, eso es más difícil que funcione. Para motivarme, para conseguir objetivos, para tal, ¿me puede funcionar la estructura de arriba abajo? Por supuesto. Es decir, si tu claro, sistema no está en modo supervivencia, arriba abajo funciona perfectamente. Pero sí, como haya entrado en modo supervivencia, no hay nada que hacer. Entonces, también tenemos que saber con qué tipo de paciente estoy, con qué tipo de persona, ¿no? Y poder ajustar cuáles son las necesidades que tiene. Yo puedo motivarle, puedo ponerle, ¿no? Activación, tal, le puedo decir tú puedes, sí. y Pero si no quizá hay, eso bloquee más, ¿no? Si esa persona está en esos niveles más inferiores, quizá hasta bloquee más. claro, si alguien que está realmente en una situación de trauma o está en el límbico muy, muy acelerada porque esa situación no sabe cómo resolverla y le decimos o cálmate o resuélvela y demás, esa impotencia de poder desde el córtex influir en los otros sistemas va a hacer que la persona aún se sienta más incapaz, Hmm, aún más. Y un claro, poco por ahí va lo que te planteaba, ¿no? El compartir contigo esto. No hagamos al hacer sentir peor a la gente aún, porque lo que le estamos pidiendo no es posible. Yo puedo influir desde mi córtex a otras zonas siempre y cuando yo esté en una mínima seguridad. Pero Uy. si estoy amenazado, eso va a ser mucho más complicado. Y ahora aprovechando la gran ocasión de que te tengo delante, eh, te comparto, ¿no? Algunas inquietudes que he tenido en estos últimos meses a nivel terapéutico de personas que me he encontrado para hacer soporte emocional o terapia, llamémosle como sea, eh, que han estado en situación de trauma muy quizá más reptilianas que más en la parte reptiliana que no límbica, o sea, muy disociada, muy incapaces de hablar, de expresarse con cero motivación de vinculación o de alianza terapéutica. ¿Qué técnicas en estas situaciones pueden ser adecuadas o pueden funcionar mejor? Si también hay personas que nos están escuchando, pues que lo tengan como referencia, además del MDR, ¿no? Porque el MDR a mí, por ejemplo, me ha funcionado en algunas ocasiones, o la técnica de liberación emocional me ha funcionado en algunas ocasiones, pero me he encontrado personas tan activas en la parte quizá más reptiliana, ¿no? De supervivencia, que ni siquiera todavía han estado preparadas para empezar por estas técnicas.
no sé si de nuevo nos vamos al límbico. Más técnicas, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Vale? A mí hay una técnica que la he practicado hace poquito, hace un año, y que me encanta, que es el TRE, que tiene que ver con TRE, Tension and Trauma Release Exercises, y tiene que ver con el temblar para permitir aflojar el cuerpo, que es un mecanismo natural, es decir, los animales cuando se congelan, luego tiemblan. Nosotros, en situaciones de susto enorme, luego temblamos, que es nuestra manera de quemar toda esa biofisiología de la ansiedad que nos queda restante, que no hemos gastado. Entonces, por ejemplo, ese es otro recurso. ¿Esto hiciste un vídeo, puede ser, el otro día? Sí, sí. Que entonces lo que permites es, con el entrenamiento, permitir que tu cuerpo tiemble, vas deshaciendo estrés de manera cotidiana, pero también puede servir para trauma. Es un permitir que el cuerpo se vaya deshaciendo. Pero, es decir, técnicas hay muchas. Pero de ahí el plantearte esta conversación. Es decir, no es tan importante la técnica como la filosofía que hay detrás de la técnica. Si yo tengo una persona que me está diciendo que enfrentarse a eso no puede y demás, o no, que el MDR no está preparado, yo tengo que poder prepararla. Mi trabajo es prepararla. Entonces, ¿cómo lo hago? Vago ventral. Sintiéndome seguro, dándome cuenta de que esa persona me está haciendo una demanda y que eso es lo perfectamente lícito. Yo soy el profesional, no confío en lo que pueda pasar con este ejercicio. ¿Qué puedo hacer? Ayudar a esa persona a generar seguridad. Primero hacia mí y poco a poco hacia los ejercicios. Los puedo ir graduando de muy poquito rato, luego de más, miles de cosas que puedo hacer. Puedo identificar cómo esa persona puede ir poco a poco entrando en contacto, ¿vale? Puedes ir generando experiencias pequeñísimas experiencias que se puedan parecer a ese bloqueo, y en ese bloqueo entonces puedes pedirles que, por ejemplo, apreten brazos y demás, lo cual es incompatible con el bloqueo, y estás generando, como mínimo estás moviendo ese sistema, llevándolo hacia el no te quedes ahí bloqueado. ¿Sí? Pero sobre todo y antes que nada, y por eso, insisto, esta conversación es validar a la persona. Lo que te está pasando es perfectamente normal, es la respuesta natural al trauma, es la respuesta natural a sentirte agredido repetidamente o una vez. Estás haciendo lo que el sistema nervioso hace. Y ahora lo que necesitamos es ayudar a que tu sistema nervioso desactive esa protección. Lo único que está haciendo tu sistema es protegerse. Ese mensaje compasivo, empático, muchas veces ayuda, y poco a poco entonces la persona te puede ir explicando miedos más concretos. Es que me da miedo a que pase tal, es que me da miedo a tal, y eso se puede ir elaborando porque son como pequeñas semillas que te va poniendo la persona y que poco a poco, y siempre desde el vago ventral, puedes ir generando esa confianza y esa seguridad que con los días puede hacer que la persona realmente entre en un ejercicio un poco más grande. No sé si me he explicado. Completamente, además me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Porque quizá las dificultades más acuciantes que he tenido últimamente en terapia han sido esas, ¿no? Cómo afrontar eso, y va muy bien porque podemos estigmatizar sin darnos cuenta a la otra persona, o nuestras propias prisas, nuestras propias urgencias, porque la persona vaya avanzando, a veces puede entorpecer el proceso de recuperación. Yo creo que como psicólogos especialmente, ¿no? Digo psicólogos porque hemos hecho licenciatura o grado. Me parece que eso ya lo habíamos comentado incluso en el otro vídeo, pero lo vuelvo a poner sobre la mesa. Tenemos nuestro trauma de licenciatura. Ajá. Durante toda la licenciatura han hecho una equivalencia entre mi eficacia y lo buen profesional que yo soy. Ajá. Lamentablemente, los psicólogos medimos lo buenos que somos en términos de eficacia, de rendimiento y de tiempo. Yeah. De cuánto mejora la persona y en el mínimo tiempo posible. Y obviamente todos y cada uno de nosotros queremos ser válidos. Y entonces, para yo ser válido, necesito que tú mejores lo antes posible. Porque si no, estás cuestionando mi validez. Sí. Yo también lo digo así, sí. O lo he vivido así personalmente incluso. Y es un trauma horrible
y que de alguna manera, si no somos muy conscientes, condena a la persona con la que trabajamos. Porque entonces a mí me activa mi simpático y hace que yo esté forzando a la otra persona a mejorar. Ya no estoy a su lado. Estoy delante tirando. Pero Ya no es una relación de a seguridad. ti es muy difícil que no se te active el simpático porque, ahora permíteme un chiste malo, eres una persona muy simpática. Como terapeuta, Claro. además, eres un gran terapeuta simpático. Es que estamos diciendo tanto la palabra simpático que además, como siempre me parece... Ha venido nuevo. Me has dejado ya. Te iba Deja un a reptiliano. pero no he estado suficientemente ágil. Aparte de eso, oye, ¿y qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con ese darte cuenta de que, ¿no? que estás apretando a la otra persona? ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Sí? Supervisarlo. O sea, lo primero que se me ocurre es supervisarlo con alguien. Vale. ¿Qué más se te ocurre? Ahora te la estoy devolviendo. Sí, genial. Pues mira, me abro completamente en canal y transparentemente. Yo lo que he hecho normalmente en esas situaciones ha sido abrirme y ser transparente con la persona, ¿no? Le he dicho, pues, mira, yo estoy sintiendo esto, te comparto la sensación que yo tengo y quiero expresarte lo que siento. Y se lo he podido expresar en un espacio de confianza. Y en estas cosas, por ejemplo, los pacientes nos dan lecciones a los profesionales, ¿no? Porque cuando yo he tenido urgencia o cuando yo he tenido intolerancia hacia el proceso de recuperación, hacia la prisa, ¿no? Cuando he querido moverme hacia eso, ¿no? Y me he movido en el prejuicio sin darme cuenta, los pacientes me han enseñado a la aceptación incondicional de la persona y del momento y del proceso. Me han enseñado a que no hay ninguna exigencia, ¿no? Por parte de ellos, a que no hay un hacerlo bien o un hacerlo mal, sino que hay lo que hay, ¿no? Y me han enseñado mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho ha sido eso, ¿no? Sincerarme y luego mostrar, ahora sin darme cuenta, pero ahora le puedo poner palabras, ¿no? Esa parte más ventromedial, perdón, más ventral, ¿no? Del nervio vago, que es una aceptación incondicional de la persona, ofrecerle un espacio sin prejuicio. Le he comentado, mira, yo no sé si esto te funciona, no te funciona, pero me da igual si te funciona o no te funciona. Si tú tienes expectativas, si tú confías en que esto pueda salir adelante, yo intentaré ir aprendiendo a medida que vayamos caminando. Lo que vea que funciona y tú me lo dices si puedes, lo sigo haciendo. Lo que yo veo que no funciona y tú me lo dices si puedes, lo dejo hacer. No hay ninguna expectativa, no tenemos que tener el objetivo de que te recuperes o no, pero bueno, cada vez que vienes, para mí es un éxito, ¿no? Cada vez que vienes a sesión es un éxito, y si hay una chispa de esperanza con la que te vas cuando marchas, es todo lo que necesito para seguir continuando, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Es decir, lo resuelves, fíjate que puedes hacer como, ¿no? Ese compromiso social, puedes abrirte al otro, confiar en el otro, o confiar en que vas a saber resolverlo, pues te va a decir, pues no es esto lo que quiero, o sí, y estás dispuesto a eso. Si lo resumimos y lo analizamos, el primer punto para poder resolver esas situaciones es darse cuenta. Si yo no me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, no tengo ninguna oportunidad de hacer nada diferente, es decir, voy a hacer lo que siempre haya hecho. De ahí la importancia de conectar y de identificar mi propio estado emocional. No es solo poner palabras, es identificar, ya estoy sintiendo esta bola en el estómago, ya estoy sintiendo esto. ¿Sí? Si yo estoy muy poco familiarizado con esa emoción, con ese estado orgánico, y además no me gusta nada, lo que voy a hacer es intentar salir de ahí lo antes posible. Si a mí no me gusta para nada sentir que esto no está funcionando, lo que voy a hacer es apretar muchísimo a la persona con la que trabajo. Pero si yo puedo darme cuenta y además he aprendido a identificarlo, puedo darme permiso para realmente sentirlo.
lo puedo aprender a respirar con calma. Esa activación simpática lo que hace es, poco a poco la llevo al vago ventral. Ajá. Y entonces establezco ese compromiso social, esa Ujú. comunicación. Esto es lo que te preguntaba cómo lo haces, porque esa es la pauta que podemos ofrecer. Vamos a aprender a identificar, vamos Claro, a claro. aprender a respirarlo con suavidad y vamos a ver qué otras cosas se nos ocurren que podamos hacer con eso mismo. Al final es eso, es familiarizarse y aprender a respirarlo Ujú. con más calma. Y muchas veces solo con eso aparecen nuevos recursos, que diríamos. Se Nos me vamos ocurren. ahí al mindfulness, a la filosofía del mindfulness. Tiene un poquito de mindfulness. Ujú. Para mí tiene un poquito de mindfulness. Incorpora, pues, sin duda el mindfulness. Sí. ¿Sí? Sí, yo siempre tengo como referencia para estas situaciones una situación profesional que empezó de la peor forma por mi parte y que se resolvió, creo que de una forma preciosa por parte de la persona. Fue una persona que durante 3 años que duró el caso, ayudé, tenía mutismo selectivo y la primera parte de la historia fue catastrófica por mi parte, porque no supe identificar que tenía mutismo selectivo, pero no solamente yo, a esta persona la habían atendido históricamente desde la infancia y ningún profesional supo identificar que los problemas de comunicación que tenía eran mutismo selectivo. Lo que se le diagnosticó a esta chica eran problemas de timidez, patológica, problemas de ansiedad, problemas familiares de sus padres. Incluso algún profesional se llegó a atrever a diagnosticar situaciones traumáticas a nivel familiar por descubrir, y lo que estaba sucediendo en esta chica es que había un tema de mutismo selectivo no diagnosticado adecuadamente, ¿no? Y posteriormente, cuando ya pude identificar con el tiempo que estaba sucediendo esto y por prueba-error, ensayo-error, empecé a moverme en este paradigma, ¿no? Sin darme cuenta, ¿no? De que la teoría polivagal ya lo estaba explicando, pues al final pude ayudar a esta persona y pudo resolver una situación bastante compleja para sorpresa de todas las personas que estábamos cerca de ella, ¿no? Entonces lo tengo muy, muy de referencia, pero con lo que has explicado para mí ahora lo entiendo de manera maravillosa. Lo que creo que ha quedado claro, ¿no? Pero no se trataba tanto de una teoría u otra, sino de que esa información nos aporte algo que sé que a ti te encanta, que es más humanidad, más compasión, más comprensión, más Sí, empatía. sí, sí. Si yo puedo entender a la persona, no solo cuando está conectada con su corteza cerebral, sino también puedo entender lo que está pasando. Cuando está en las otras estructuras, mi compasión aumenta, mi comprensión aumenta. Y de eso iba esta conversación, de facilitar esa empatía y esa compasión en cualquier estado. Lo que está pasando son más recursos. Oye, y cambiando un poco de tema, ¿en qué líos andas metido ahora de, no sé, teorías, aprendizajes, conocimientos? Tengo 3 niños, o sea, con pocas, pocas, uh, pocas, pocas cosas. Lo último que hice fue lo del TRE, que me ha llevado a investigar la teoría polivagal. Leo cada vez menos, incluso, porque cada libro lo digiero y necesito más tiempo incluso para digerirlo. Ujú. Me he vuelto más selectivo porque necesito cosas que nutran y que no alimenten, pues, etapas anteriores o que me hagan perderme mucho. Entonces, procuro seleccionar mucho y cuidar mucho lo que leo, lo que practico. Ajá. Entonces, estoy involucrado en simplemente ir afianzando lo que por ahora sé. Mm. Entonces, de alguna manera es un tanto limitante, si quieres, porque esto es lo que sé, no sé más, pero procuro cuidarlo, Ujú. porque al final, y eso es también parte de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, si quiero aprender más, si quiero aprender a hacerlo todo, es aceleración, es límbico, es simpático. Entonces Mm. voy a aprender a sentirme en paz con lo que sé y con lo que no sé. Voy a aprender a sentir en paz con lo que parece que sé hacer
y voy a sentirme en paz con lo que veo que otros hacen que es maravilloso, porque yo no sé y probablemente nunca sabré. Y creo que eso me conecta con mi vago ventral y me hace estar más en conexión con la persona, siendo honesto con lo que sé y con lo que no sé hacer. Bueno, yo en este caso te tengo que decir que lo que sabes me parece que es bastante extenso y lo que no sabes, pues, a ver, no sé, no sabría dónde poner el límite o dónde están las A, fronteras, porque yo siempre, cada vez que hablo contigo, aprendo enormemente. a mi mente le encantaría saberlo todo, pero la tengo que acotar. Uh, tengo una biblioteca de libros de psicología enorme, con un montón de libros que no he leído porque era como tienes que saber más, tienes que saber más, tienes que saber más, y era como, oh, esto es maravilloso, y poco a poco, de alguna manera, creo que he ido, no sé si aprendiendo o desaprendiendo o lo que sea, pero frenando y decir, está bien. ¿Algún libro que puedas destacar para iniciarse en todo esto? Yo creo que el cuerpo lleva la cuenta es un maravilloso libro para empezar a tener en cuenta el cuerpo y no solo la vía de arriba abajo. Es un maravilloso libro, Vale. ¿vale? Que además hay varios capítulos de temáticas diferentes que te abren a otros libros. Hay MDR, hay la terapia familiar individual, hay, sí, ahora no sé si la digo bien, la CS, ¿vale? No sé Sí, si le sí. pongo bien las siglas, pero bueno. No sé, ahí te abre muchas puertas, ¿vale? Y luego hay otra cosa que también es muy interesante, que es cómo lo incorporas a ti y tu propia gestión. Yo todo lo que he procurado aprender desde que empecé con la cognitivo-conductual lo he intentado pasar por mi filtro y al pasarlo por mi filtro es qué me ha servido, qué no me ha servido, dónde le veo el límite y no solo eso, sino a mis pacientes, dónde veo que esto se queda corto y siempre me ha empujado a buscar un complemento que cubra ese aspecto. ¿Vale? Siempre intentando entenderlo. Antes hablabas de la espiritualidad, que sé que a ti también te gusta mucho. Sí, sí, sí. Es, lo que busco es, muchas veces decimos todo es perfecto como es y demás, ¿sí? Pero Sí, luego no lo llevamos a la práctica, correcto. ¿sí? Estoy de Entonces, de acuerdo, alguna manera, sí. con lo que Sí. hemos hablado, el resumen es todo es perfecto. ¿Qué perfecto es cuando el sistema nervioso se queda en el reptiliano? ¿Qué perfecto es que siempre funcione y que funcione tan bien? Qué maravilloso es que la ansiedad siempre funcione. Qué maravilloso es poder entender a la persona en cualquiera de esos estados, Hmm. sin asumir que uno es mejor que otro. Uno es más deseable, es más agradable, sí, pero qué perfecto el organismo funcionando como tiene que funcionar. Ujú. Entonces, creo que se trata más que eso, que no de encontrar herramientas que consigan que la persona salga de ahí y que yo sea el que lo haga y demás. Muchas veces pues es un vago ventral, unas herramientas claras, una actitud abierta de acompañamiento, de empatía, pueden ser mucho más efectivas que a veces si utilizo esta o aquella herramienta no es tan importante, siempre y cuando sean herramientas de abajo arriba. Pues tú has recomendado un libro, yo quiero recomendarte, bueno, y recomendar a cualquier persona que lo escuche, una película que se llama Reign Over Me. En el español la han titulado como en algún lugar de la memoria. Y trata sobre una víctima del 11S, de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, eh, una víctima que, bueno, sobrevive a esta situación, pero hay una situación de trauma en su vida, ¿no? Y lo que le pasa a esta persona y cómo se afronta. Yo creo que ahí la teoría polivagal, cuando ves la película, la ves claramente y cómo otros intentos de resolver el problema más cognitivos, ¿no? O más límbicos, eh, pues no están funcionando, ¿no? O producen una serie de consecuencias. La historia de esta persona que es muy, muy evidente. Y la verdad es que si tienes ocasión de verla de alguna manera, pues te la recomiendo mucho. Es del 2007, me parece, del año 2007 o 2008, ya no recuerdo. 2007 creo. Sí, sin duda, si tengo oportunidad la voy a ver, porque además entran muy bien y te dan una visión, ¿no? Las películas Y te tiene una permiten banda ver. sonora buenísima, además. De hecho, la canción, o sea, el título en inglés viene de una canción de Pearl Jam, si no me equivoco, que se llama igual, Rain Over Me. Y tiene una música, una banda sonora brutal, excelente. La veré. Pues, en resumen, que cuando se desactivan los recursos,
no estoy siendo más débil ni más incapaz. Simplemente otros recursos necesarios, mucho más intensos y que requieren de mucha energía, se hacen cargo de la situación. ¿Vale? Genial. Ese es el mensaje porque realmente muchas personas cuando cambian de escalón, digamos, se sienten débiles, menos que, y es simplemente tu sistema está percibiendo esa amenaza basado en cosas que has vivido y lo que tenemos que hacer es regular eso. ¿Vale? Pero en absoluto es abandono, ni debilidad, ni nada que se Ni le parezca. carencia, ni... Absoluto. Todo está funcionando como tiene que haber, como tiene que ser. A partir de una determinada intensidad de amenaza, a todos, absolutamente a todos nosotros, saltaríamos al límbico y con una mayor tasa de amenaza Claro. aún, todos, absolutamente todos, saltaríamos al reptiliano. De eso, por estructura, por cómo estamos fabricados, nadie se salva. Y saber que nadie se salva y que esa es la estructura para todos, y que depende de lo que me pase a mí, de lo que suceda a mi alrededor, yo también juego a eso, me permite conectar mucho mejor con el otro. No hay ningún mal funcionamiento en ese otro organismo, en ese cerebro que ahora mismo está bloqueado. Simplemente es que ha activado ese recurso de supervivencia. Qué bueno. ¿De acuerdo? Genial, pues, oye, me ha encantado. Ha sido maravilloso. O sea, es Pero, una clase magistral. no sé yo, no sé yo. Sí, Compartir sí. cositas que uno sabe. No, no, Aunque además ya me quedo con el, que ya lo tenía en mi lista de deseos, este libro, El cuerpo lleva la cuenta, muy pero bueno. va a ser mi siguiente lectura, desde luego. Y además, como tiene ese punto que a mí me encanta de los libros que son biográficos, que tiene la parte de biográfica del autor, pues son el tipo de libros que a mí más me gusta. Qué bien. Pues muchas gracias, que un placer, como siempre, compartir contigo. Y Un bueno, privilegio, diría yo, que podamos haber tenido esta conversación porque, no sé, yo me voy con la sensación de que es como si hubiese hecho unas cuantas clases de máster de psicología. bueno, la verdad es que te animo a profundizar porque Sí, cuando sí. yo conecté con eso, pues eso, creo que un poco la sensación que a lo mejor has podido tener tú. Se abre un mundo Igual. nuevo y una mayor comprensión en algunos recursos que normalmente no la tenemos. Y, Mm, insisto, al final eso redunda en que tienes una comunicación, una relación diferente con las personas, con todas las personas y ujú, especialmente con las personas que nos piden ayuda. claro. ¿Vale? Pues oye, nada, no sé, Cuídate estamos y ya igualmente. vamos por los bares o algo. Ojalá pronto podamos vernos en persona, claro que sí, y podamos vernos de tú a tú, así más de piel. Podamos tocarnos, ¿no? Y no Exacto. a la pantalla. Y nada, mientras tanto estamos por aquí y si otro día pues se ofrece la oportunidad, ya sabes. Bueno, gracias por acoger de tan buena forma mi sugerencia. Y, ¿no? Sabía que te podía gustar. Muy bien. Pues nada, Cuídate Miguel mucho, Ángel, un abrazo muy Roberto. fuerte para ti y para toda tu familia. Realmente, cuidaros. Chao. Eh, Adeu.